Secuestro 1 de junio de 2004, edad menor, autor familiares, sitio Santa Marta Magdalena, situación actual cautiva. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General informa, mediante oficio del 5 de noviembre de 2008, sobre Caterín Giselle Maestre Ramos lo siguiente: fecha del delito la misma, nombre del mismo, edad menor, situación. La investigación previa con la que se inició este caso, 52069, determinó que está en libertad. Manifestó que se había escapado de la casa por locuras de muchacho, que jamás fue secuestrado y que duró 8 días por fuera de la casa. A él lo hemos contactado. Otro caso de cautiverio, desde el año 2000, la señora Graciela Cote Giorgi, identificada con la cédula de ciudadanía 20022951D, registraba un secuestro en la vereda de Santa Rosa del municipio de Arbeláez, en nuestra base de datos. La respuesta del municipio fue una constancia con la huella y de la presentación personal de la señora Graciela ante el secretario de gobierno. Es una señora, nos dicen que cerca de 100 años de edad, que es una señora bastante mayor y figurada cautiva desde el 2000. Hermanas Eliana Rocío Aragón y Laura Viviana Aragón, con un reporte de secuestro sucedido en la ciudad de Villavicencio en el año de 1997. El reporte de los hechos de la base de datos, al leerlos, narra que las niñas fueron separadas del hogar por un conflicto familiar sin consentimiento del padre. Figuraban cautivas. Como este ejemplo tenemos 54 más. Séptimo, se cruzó información con las bases de datos de 49 EPS, pudiéndose establecer que 42 de las personas que figuraban en la base de datos han tenido citas médicas, se han afiliado o han cambiado de régimen, con presentación personal en época posterior al secuestro registrado. Vamos a mostrar un solo ejemplo. El señor Ramiro Antonio Martínez, identificado en nuestra base de datos, figuraba como cautivo, identificado con su cédula claramente. Está actualmente afiliado, activo en el régimen contributivo de la nueva EPS, y el último servicio recibido de su parte fue el día 13 de enero del presente año. Selvasalud también nos... Octavo, cruzamos información con la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF del Ministerio. Noveno, cruzamos información con 9.364 registros de desaparecidos en 15 seccionales del CTI, como son Pereira, Cali, Neiva, Bucaramanga, Florencia, Cundinamarca, Amazonas, Cartagena, Armenia, Manizales, Pasto, Chocó, Popayán, Boyacá y Casanare, y encontramos que 19 de las personas reportadas como cautivas en realidad se encuentran en búsqueda por el delito de desaparición. Tenemos la carpeta con los reportes y los cruces que se hicieron con estas seccionales del CTI. Décimo, se envió a la Registraduría Nacional del Estado Civil los casos en los que teníamos documento de identidad. Y encontramos como respuesta que 17 personas tenían su cédula sin vigencia como consecuencia de muerte del titular, código 21 de la Registraduría. Igualmente, cruzamos los menores de edad para determinar si alguno de ellos había expedido su cédula después de aparecer como cautivos, y efectivamente 22 de ellos verificados, contactados y que aparecían cautivos en nuestra base de datos, hoy son ciudadanos libres, con las personas, ya sea por visita al sitio de residencia, entrevista telefónica,
o porque la persona misma se ha acercado a las instalaciones de Fondo de Libertad solicitando un certificado o exigiendo con justa razón ser retirados de la base de datos porque no se encuentran cautivos. Un ejemplo es el señor Hugo Rafael Silvera Rivaldo, identificado con la misma cédula en la que figuraba como cautivo desde el año 2000 en nuestra base de datos, y nos envía una carta con presentación personal para que le se fuera expedido un certificado donde constara que no está secuestrado y que nunca lo había sido. Otro señor, señor Francisco José Ruiz Rengifo, de Ruz Rengifo, identificado con su cédula de ciudadanía tal como aparece en la base de datos, figuraba cautivo desde el año 2000. Y el Gaula Cartagena nos reporta que en un consejo de seguridad en la Armada de Cartagena en el año 2008, él mismo, el señor cautivo, intervino señalando que había sido retenido por las AUC y dejado en libertad el mismo día del año 2000. 12º, se consultó a través de internet, encontrando personas que aparecían en la base de datos como cautivos y que en fecha posterior al registro han hecho actividades muy notorias. Uno ejerció como gobernador de Guaviare y está cautivo en nuestra base de datos. Otro ejerció como alcalde de San Juan del Cesar, está cautivo. Otro es periodista y hoy trabaja en el periódico El Pilón de Valledupar. Otro es secretario financiero del Retén Magdalena, y así en total encontramos 9 personas libres, 3 desaparecidas, 3 registrados su muerte en el diario oficial, para un total de 16. El ejemplo del gobernador de Guaviare es el señor Nevio Echeverry, que aparece en la base de datos como cautivo desde el año 2000. En los hechos se registra que fue secuestrado mientras era candidato a la gobernación de Guaviare, y la misma consultas en internet nos dan muestras de que efectivamente el señor Nevio Echeverry en el año 2002 ya se estaba desempeñando como gobernador de Guaviare. Ejemplo del alcalde. 13º, suscribimos un acuerdo de confidencialidad con Acción Social y cruzamos información encontrando que en 12 de los casos las familias han solicitado reparación por muerte de las víctimas, e incluso en 3 de estos son las mismas personas que figuraban cautivas las que han hecho la reclamación ante Acción Social. 14º, consultamos con el IMPEC y encontramos que 3 personas que figuraban cautivas habían estado en la cárcel en fecha posterior a la reportada como secuestro. 15º, buscamos información en la base de datos de desmovilizados del Ministerio de Defensa, encontrando que 2 personas que se registraban como cautivas se habían desmovilizado en una fecha posterior a la de su secuestro. Estos son los 15 grupos. Esta información la realizamos, como lo he dicho, con un trabajo coordinado conjunto a lo largo del último año, y como acabo de explicarles, se determinó con claridad y con los debidos reportes oficiales que estas 1.173 personas no se encuentran cautivas. ¿Esto qué nos indica? Que nos quedan 1.627 personas que a continuación procedo a explicar su situación o no de cautiverio. Buscamos contactar a cada una de las familias, pedimos el apoyo de 522 alcaldías, cruzamos información con muchas entidades del Estado, con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con entidades públicas que nos podrían ayudar a actualizar la información de cada una de estas personas, y el resultado fue el siguiente. Después del trabajo documentado a lo largo del último año, de las tareas coordinadas, tenemos todos los elementos documentales y la información oficial real y suficiente que nos permite establecer que en Colombia hay actualmente 125 personas que permanecen cautivas por secuestro. Tenemos el rostro de cada una de ellas, tenemos localizadas sus familias. Como podemos ver, la cifra de cautivos es bastante inferior a la que hemos venido manejando. Puede causar mucha sorpresa y repito, ha sido el producto de un trabajo coordinado.